Bueno, buenas tardes, noches aquí en España. Bienvenidos, bienvenidas bueno, a una charla creo que muy esperada por todos los que amamos el tema del movimiento, del ejercicio. Y bueno, tener a un referente como a Mario Di Santo pues es un auténtico lujo, es un placer y bueno, vamos a intentar aportar conocimiento, sobre todo Mario, con todo lo que ha hecho, con todo su bagaje, y vamos a marcar un poquito la estructura. Vamos a hablar del estiramiento de diferentes enfoques, ¿vale? Y lo que sí que me gustaría es que en el último tercio, aproximadamente cuando llevemos una hora, yo marcaré pues ese tiempo que llevamos, marcaremos unos 15 minutos para resolver algunas dudas, ¿vale? Evidentemente, y por lógica, las dudas en relación a lo que hemos hablado, ¿vale? Claro, Vamos a claro. hablar de esta temática que creo que es súper interesante, que quizá hay mucha controversia con el si es mejor, si es peor, si el antes, si el después, y yo creo que la clave de esto es un poco poner en contexto las bases, tanto fisiológicas como neurofisiológicas, que sostienen el estiramiento, y a partir de ahí, pues cada uno que tome sus conclusiones y que aplique en base a ese aprendizaje. Entonces, está claro que en este rato no vamos a cambiar un paradigma en ciertas cosas a ciertas personas, pero sí que mi idea es un poco replantearnos lo que conocemos. Si lo que conocemos ya tiene base, perfecto, pero si solo he aprendido, a mí me gusta decir recetas, pues vamos a centrarnos un poco más en las bases para poder al final cocinar cada uno en base a su aprendizaje, ¿no? Y bueno, Bárbaro. también, Ahí estás. Ahí perdí un poquito tu sonido. sí, ahora, ¿me escuchan? Bárbaro, sí, sí, Vale. ahora te escucho bien. Bueno, nada, estaba comentando eso, que para hicieras una presentación de quién eres, bueno, todo tuyo. Bárbaro, con mucho gusto. Muchas gracias, César. Primero, agradecer tu invitación, es realmente un honor. Este, Contar que he tenido, bueno, algunos viajes de España últimamente y me he encontrado con un nivel muy, muy bueno y una calidad humana. El nivel ya era conocido hace mucho tiempo. Entonces, bueno, es todo un desafío. Eh, voy a hacer como una especie de polo. Primero, contarles los inicios de interés en este tema. Por lo general, cuando eres deportista, tienes de pronto, puedes tener algunas virtudes y algunas limitaciones. Eso que cuando eras deportista era una limitación y las herramientas en el momento no alcanzaban para superar el problema, les ha pasado a muchos, se transforman después en tu tema de interés principal cuando del deporte pasas a la investigación y a la docencia. Por lo tanto, esta gimnasta no era duro, siempre una inquietud el por qué la flexibilidad costaba tanto desarrollarse y se perdía tan rápidamente cuando la dejabas de entrenar, porque era una propiedad que de pronto acreditaba ciertas dificultades respecto a otras. Ahí nació en el año 87 el interés y por esas cosas de la vida me incliné a estudiarla desde la mirada del sistema nervioso. Probablemente porque en esa época todavía teníamos muchas de los coletazos, de la influencia de la FNP, que en ese momento tenía una gran vigencia. Lo cierto es que le metí por el lado del sistema nervioso y con el correr de los años, la mirada neuromecánica. O sea, sumando
todo lo que tiene que ver con las propiedades arquitectónicas y las restricciones arquitectónicas a la deformación. La posibilidad de la investigación, digamos, durante 20 años aproximadamente, basado fundamentalmente en estudio, en intuiciones, y a partir de ahí creando propuestas. Y desde el 2009, con el Dr. Ben, en Canadá, en Newfoundland, la posibilidad de llevar al plano del modelo experimental, que no es el único modelo en ciencia, pero sí el modelo experimental, poder corroborar o no en un laboratorio de fisiología neuromuscular aplicada esas intuiciones y esas creaciones. Con el Dr. Ben seguimos, después de 11 años, en viajes e interacciones para la producción de conocimiento respecto a este tema que nos apasiona con la flexibilidad. Y ahora, yendo a este otro polo actual, los temas en lo que va del año profundizados han sido isquiotilioperoneos, entrenamiento muscular excéntrico y la profundización en un fenómeno estudiado por Franz Bosch y por otros que se llama soltura, flojera o muscle slack. Claro, esta propiedad muscular que lleva a un atraso en el ratio de desarrollo de la fuerza, que los que nos dedicamos al entrenamiento en general pensamos cómo disminuir. Eso más o menos para contextualizar los problemas actuales. Con respecto a lo de hoy, pensaba lo siguiente. Si pongo una presentación de neurofisiología profunda, dejaremos probablemente a mucha gente sin este warm-up, sin esta, digamos, puesta a punto. Elegí una presentación introductoria para mostrar algunas ideas, no más de media hora, 40 minutos, un poquito más, para a partir de ahí empezar el ida y vuelta, las preguntas y respuestas, y abrir la presentación que haga falta para fundamentar. Son cerca de casi 40 presentaciones de flexibilidad que tenemos desarrolladas, así que si surge un tema la presentamos. Perfecto. Y simplemente para ya terminar este introito, sí, podríamos decir que hubo a lo largo del tiempo mucha discusión acerca de la utilidad o no de los estiramientos, pero sin remarcar el contexto y el objetivo. Exacto. De esa época aparecían preguntas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Un tiempo único para todo contexto. ¿Qué intensidad? Como si hubiera una intensidad única para todo contexto. Es decir, una época que estuvo marcada por la no mirada de los objetivos y el contexto. Hubo una época también que tuvo su origen y desarrollo en donde hubo una negativa al estiramiento. Se habló de la inutilidad del estiramiento. Una época que podríamos decir, en base a contraargumentos y publicaciones, ya se superó. O sea, es muy difícil hoy defender una tesitura radical de no hacerlo en absoluto. Creo que estamos en el pleno momento de la discusión acerca de especificidades, es decir, modos de estiramiento, duraciones, intensidades, contextos. De la misma manera que no hay una forma de entrenar la fuerza común a todos, para usted sería inaceptable si le digo, mira, entrenar la fuerza es sinónimo de 3 series de 10 al 70% para todo. Usted me diría, no, está loco. Yeah. De la misma manera, hoy entramos en un marco en donde hay que hablar de especificidades. ¿Se entiende la idea? Sí. Ni el extremo de afirmar que los estiramientos son buenos para todo, ni el extremo de negarlos en su totalidad, sino en ver alcances, limitaciones, utilidades y especificidad. Hecha esta aclaración, comparto la pantalla para empezar. Te escucho, César. Vale. Yo quería aportar algo que quizá sí,
el paradigma es que nos basamos en entender los mecanismos, en este caso en relación al estiramiento, solo en base a estudios. Es decir, yo aplico y intento dar un sentido, ¿no? Y yo creo que, como bien decías, y me ha gustado mucho la primera parte, un poco esa intuición, ese trabajo un poco más de campo, ha hecho que hayas podido evolucionar en base al estudio. Es decir, si solo centramos toda la atención en estudios, perdemos la capacidad de entender las bases que sostienen el estiramiento. Y eso es un poco lo que a mí me gustaría, si te parece bien, Mario, contextualizar un poco. Es decir, cuando yo aplico un estiramiento a un tejido, ese tejido mecánicamente va a responder a ese estímulo, a ese estrés, pero también neurológicamente, porque evidentemente tenemos un sistema nervioso que va a regular la tensión, ¿no? Entonces, si empezamos, si tenemos claro esas bases, empezamos a ver más allá de esto es bueno o esto es malo, sino como tú bien decías, al final hay que ser más específico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría aportar que evidentemente cuando nosotros estiramos un músculo, hay un tejido que es un tejido más fascial, más tejido conectivo, que tiene propiedades elásticas. Por lo tanto, va a recibir ese tipo de estrés. Ahora, a nivel más neurológico, hay que entender cómo esa serie de reflejos van a gestionar ese tipo de estímulo y cómo eso puede afectar al final a la co-contracción, ¿no? Entonces, si quieres, a partir de ahí, seguimos avanzando. Vamos a hablar. Inclusive, agrego algo a lo que acabas de mencionar, César. En mi caso personal, pasé de una mirada neurológica a neuromecánica. Exacto. La tradición en la fisioterapia era de una mirada mecánica, que ahora pasa a una mirada neuromecánica. Por vías distintas, hoy estamos en una plena consideración neuromecánica, en donde nada sucede a nivel del tejido conectivo que no implique una aferencia a procesar por el sistema nervioso central y gatillar una respuesta específica. La fascia, no vamos a hablar de fascia porque hay mucho conocimiento, sí, pero es lo que la retina, la visión, la fascia de la propiocepción. El 70% de los órganos de Golgi están en la fascia, aparte de los receptores de Ruffini y Pacini y las terminales libres. Por lo tanto, es el tejido conectivo, la mirada que tenemos sobre él, tiene que ver con el mecánico, pero fundamentalmente considerarlo como un órgano sensorial que produce aferencias que procesadas multisistémicamente gatillan respuestas y no solamente sistémicamente a nivel médula reflejo. Creo que la mirada de Sherrington, de entender el control motor desde la teoría del reflejo, que después Bernstein supera planteando que el reflejo es un ingrediente más del comportamiento sinérgico, es la que tenemos que considerar. No restringirnos a la mirada local refleja, sino entender que el reflejo es un ingrediente más en un procesamiento multisistémico. Dicho esto, comparto pantalla. Perfecto. Para empezar a ver algunas diapositivas y dialogar un poquito. ¿Les parece? Mario, yo tengo luego también unas diapositivas, pero más adelante, ¿vale? Vale, me parece fantástico. Las mías son bastante básicas, introductorias, pero vamos. Ahí va. ¿Alcanzan a ver? Perfecto. Esta es una presentación introductoria muy básica. Vamos a saltear algunas diapositivas para ir directamente a lo medular respecto a las cuestiones neurofisiológicas. Entonces, estos son los contenidos, esto es un poquito la historia del tema. Esto es una broma que hacemos siempre para quienes toman estas capacitaciones. Sí, y lo primero menos mal que es una broma. Sí, claro, no hace falta esto para probar. Tiene que ver con esta distinción que fue en el año 89, 90, que todo el mundo conceptualizaba la flexibilidad y la hacía prácticamente, ¿se alcanza a escuchar? La hacía como un sinónimo de amplitud de movimiento. Y en rigor,
si bien lo pensamos, la amplitud de movimiento es una propiedad que integra a la flexibilidad y no es sinónimo de flexibilidad. Si quiero generar movimientos más amplios, la flexibilidad es una de las propiedades, pero no es la única. Tengo que tener una mirada holística que incorpore otras propiedades motoras básicas. Habiendo hecho esta distinción, la pregunta era, bueno, ¿qué era la flexibilidad que no fuera la amplitud de movimiento? Paso varias diapositivas, hay anécdotas respecto a cómo surgió esta inquietud, fue en clase universitaria, y a partir de ahí empezar a desandar la diferencia entre flexibilidad y amplitud de movimiento. Hasta que finalmente, adelanto un poquito, llegué a este concepto de flexibilidad que tiene que ver, en definitiva, con resistencia a la deformación. A ver, muy rápidamente. Toda estructura, todo sistema inorgánico material, responde ante las fuerzas de la materia que le intentan comprimir, traccionar, torcer, lo que fuere. La flexibilidad tiene que ver directamente con esta propiedad de reducir la resistencia a la deformación. ¿Qué es algo más flexible? Lo que cede a la deformación. Así de sencillo. Por lo tanto, en su momento hice esta distinción entre flexibilidad y amplitud de movimiento. Entrenar la flexibilidad no garantiza amplitud de movimiento. Una persona puede ser muy flexible, pero sin embargo tener limitaciones en el incremento del rango articular por no haber entrenado las otras propiedades motoras básicas. Sin embargo, después de haber publicado el libro Amplitud de Movimiento, 5 años después caigo en la cuenta de que no había definido amplitud de movimiento, solamente había definido flexibilidad. Por eso, 5 años después, la producción de esta definición, que sí tiene que ver con el incremento del rango articular, en donde una de las propiedades es la flexibilidad. Subrayo algo, César, que dijiste de los estudios, de los papers. Sí. Nada sucede en el laboratorio de donde hacemos los experimentos como luego sucede en la realidad. En el laboratorio, para producir un paper que se publique, limpiamos todas las variables intervinientes. El ruido se elimina. Pero luego, todo lo que se eliminó es lo que más influye en el contexto en el que día a día tenemos que tomar decisiones. Lo cual no infiere que no tenemos que producir ni estudiar papers. Simplemente entender que se trata de un modelo epistemológico que no es el único modelo. Claro que hay otras formas de tomar decisiones y lidiar con la realidad y no la remisión permanente a un paper. Nada más, como que yo lo mismo lo he producido y que en definitiva diseña un contexto experimental en donde nada sucede como después las cosas suceden en la práctica. Quizá, Mario, perdona, Sí, la visión, como nos educa en una visión lineal, entonces es más sencillo para nuestra mente entender que ese paper te está diciendo lo que tienes que hacer y no interpretarlo y luego obviamente tú sacar tus propias conclusiones. Entonces, lo que estás diciendo me parece súper interesante porque sobre todo a la gente que trabaja mucho en base a esos papers, bueno, una persona como tú está diciendo realmente, oye, que esto es un empujoncito, como decías, eliminamos el ruido, pero es que el ruido es necesario luego en la práctica, ¿no? Totalmente, está presente todo el tiempo. Exacto. Y nosotros acá en Argentina, no sé si la situación en España es similar, pero los profesores universitarios no estamos a full time en la universidad, como es en Canadá, que dan 2 clases a la semana y todo el resto del tiempo en un despacho escribiendo o en el laboratorio produciendo. Nosotros tenemos que dar clases en la universidad y el resto del tiempo tenemos otros trabajos en donde tenemos que con el overall de trabajo lidiar con la realidad todo el tiempo. Entonces, evidentemente surge una interpretación distinta
de los estudios. Para ir ya directamente al grano y empezar a profundizar, y de hecho la profundidad va a depender en gran parte de las inquietudes y las preguntas. Dijimos entonces que la flexibilidad tiene que ver con la reducción de las resistencias a la deformación. Cuando deformamos la materia orgánica, y particularmente la materia orgánica de nosotros los seres humanos, que es una materia orgánica complejamente reticulada, con estructura vascular, tejido conectivo, tejido neural, con respuestas y adaptaciones muy específicas, es que evidentemente surge la necesidad de alguna manera distinguir cuáles son esas resistencias. La división más global y elemental, pero que no las escinde, claro, es una división conceptual, no están separadas, sino que son interdependientes, es por un lado, la resistencia predominantemente estructural y plástica, claro, imagínese una, qué sé yo, la muñeca, claro, que quiero bajar, es una resistencia más que nada estructural y plástica. Sin embargo, cuando estiramos otro grupo, otras zonas, a las resistencias estructurales y plásticas se suman y tienen amplio predominio estas que son tan importantes, que son las que llamamos resistencias funcionales o las que dependen fundamentalmente del sistema nervioso. Aunque haga esto, también tenemos respuestas reflejas, desde ya. Ya Sherrington había estudiado los reflejos que se gatillan del lado que se estira de la cápsula y del lado que se comprime de la cápsula en su momento. O sea, siempre hay actividad refleja, pero distinguimos predominios y de esa manera alcances metodológicos distintos. Claro, si tengo que mejorar el empeine de una bailarina, donde la principal limitación es cápsulo ligamentaria, donde tengo una alta densidad de tejido conectivo, denso regular o denso irregular, evidentemente los métodos no van a ser iguales a los que podría implementar si tengo que mejorar la deformabilidad de un isquiotibio peroneo, un aductor o un cuádriceps. ¿Se entiende la idea como tal? Por eso hacemos esta distinción básica y elemental. Cuando la principal resistencia es plástica, claro, colágeno denso, irregular o regular, aplicamos principios muy parecidos a la deformabilidad de los plásticos inorgánicos industriales. Traducido, si quiero estirar una rodilla en genuflexum, donde la resistencia es estructural, cápsula ligamentaria, o flexionarla o lo que fuere, los estiramientos estáticos prolongados de baja intensidad nos han llevado los mejores resultados, tal como cuando queremos doblar la pata de una silla de plástico. Si lo hacemos de golpe, la rompemos. O la doblamos y no recupera las propiedades de estabilidad. Si la calentamos y aplicamos un estímulo de baja intensidad, ese plástico inorgánico cede, y si lo enfriamos, queda deformado. Nada que ver a los principios y métodos que podemos llegar a aplicar cuando la resistencia es de índole fundamentalmente neurológica. Es decir, que procesos excitatorios impiden una relajación que nos lleve a facilitar el estiramiento como tal. ¿Cuáles son los grandes niveles de las resistencias llamadas estructurales? Si vemos de abajo para arriba el cuadro, estas escaleras, un tema fascinante, la deformabilidad del citoesqueleto y el resto de las proteínas filamentares contráctiles o no. Pero eso es algo que apasiona. La mecanobiología estudia precisamente el cómo estas estructuras, respondiendo deformatoriamente, terminan por activar la genética en los núcleos periféricos de la fibra muscular esquelética. Cómo la deformación mecánica de un estiramiento se transfiere al interior de la fibra muscular, afecta sarcolemas, integrinas, factores de adhesión focal, filamentos sarcoméricos
y finalmente se transfiere al núcleo, deforma y responde mecánicamente el núcleo esqueleto para la activación de la cromatina y de esa manera la activación genética. La resistencia intramiocelular es un factor, es fascinante. Y puntualmente lo que se llaman factores de adhesión focal, que unen la integrina con la actina. Este paquete complejo de proteínas de adhesión presenta una resistencia sumamente importante al estiramiento. Inclusive, en el año 2010, Chen formuló la teoría del motivo por el cual, después de un estiramiento prolongado, estático prolongado, perdemos fuerza, no tenemos capacidad de generar el mismo nivel de fuerza. La hipótesis de Chen era que el estrés mecánico prolongado en los factores de adhesión focal inhibía mecánicamente la interacción entre miosina y actina, motivo por el cual, después de un estiramiento prolongado, teníamos déficit en la producción de fuerza. Hoy sabemos que las razones pueden ser otras, que ya involucran al sistema nervioso central. Exacto. Es más a nivel Sí, neurofisiológico que biomecánico. Y sí, ahí actúan los reflejos y bueno, entiendo que lo comentarás un poquito más adelante. ya mismo te lo comento, César. Perfecto. Trajano, 2017. La estimulación propioceptiva generada por un estiramiento prolongado afiere, cruza y activa redes en la corteza somatosensorial, en las áreas 3, 1 y 2 de la circunvolución parietal ascendente. La activación de las redes sensoriales, vinculada directamente a la estimulación propioceptiva periférica, inhibe ipsi y contralateralmente el área motora primaria, lo cual puede explicar, ya no mecánicamente, sino neurológicamente, por qué estudios revelan que un estiramiento prolongado en, por ejemplo, isquiotibio peroneo derecho, también produce un déficit agudo de fuerza en los isquiotibio peroneos izquierdos. ¿Se entiende la idea? Ya no solamente por una cuestión de conectividad epimuscular, sino por un fenómeno cortical sensorio-motor, de inhibición sensorio-motora. Una pregunta, Mario. Para mí... Perdón, ¿sí? ¿Puedo ahora o espero un poquito? No, por favor, a Vale. mí me encanta escucharte y aprendo mucho de Vale. lo que dices. Esta inhibición intracortical entiendo que va a tener que ver mucho con el otro lado del eje. Es decir, cuando nosotros llevamos una posición de estiramiento, en el lado opuesto, y no quiero verlo de una forma lineal, ¿vale? Quiero verlo un poco en Sí, sí, 3D. sí. La Sí, musculatura del otro lado está en una posición mecánica o cinemáticamente en acortamiento, pero cinéticamente no está generando o recibiendo un estímulo. Por lo tanto, bueno, tengo una diapositiva que ahora, si quieres, te la muestro, que es de Joint Structure and Function. Marca un poco cómo en un músculo en máximo acortamiento necesita la respuesta del uso neuromuscular a nivel sensorial para gestionar la contracción muscular. Y claro, evidentemente, si yo estoy generando una contracción tensil o un estrés tensil y toda la fuerza está llegando a ese lado del eje, en el otro lado no hay estímulo, vamos a decir, activo, no hay una intención y por lo tanto se va a crear esa descalibración a nivel de reflejos, creando digamos, un déficit propioceptivo que es el que pensamos que tiene que ver con esa inhibición intracortical. sí, cierra totalmente. Estás agregando, agrego esto, César, No, sin antes de problema. que pongas la diapositiva. A ver, músculo en estado de acortamiento, concéntrico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Por lo tanto,
Al otro ¿Qué lado del po- eje. claro, ¿qué posibilidad tengo de colaborar con un nivel mayor de activación si el músculo está en estado de acortamiento? Tener una descarga gamma que Exacto, recalibre por estiramiento la fibra intrafusal. exacto. Mira, esto desde el control motor, qué interesante y capaz que suena. Músculo estirado, el bíceps. ¿Estamos hasta ahí? Inicio el proceso de contracción. La fibra intrafusal está estirada porque está mecánicamente estirado el bíceps. Conforme voy acortando, imagínense que hay una banda ya, la posibilidad de seguir generando buen nivel de fuerza tiene que ver con que el sistema motor gamma contraiga las porciones polares de la intrafusal y preserve la longitud de la fibra intrafusal. Exacto. Por eso en una concéntrica vamos de menos gamma a más gamma. Y el sistema motor gamma es fundamental para ese plus en el recalibrado de la fuerza. Por eso en situación de acortamiento, el sistema motor gamma contribuye a activar el reflejo miotático de tracción, pero sin que haya deformación mecánica. La excéntrica es al revés. La excéntrica parte con el músculo acortado. Por lo tanto, la clave en la excéntrica tiene que ver con la anticipación gamma, porque eso me va a permitir frenar a tiempo y evitar que fuerzas inerciales se acumulen demasiado en el último tercio. Fíjate qué rescato de fascinante de este diálogo que estamos teniendo. Sí, Estamos sí. integrando niveles de organización. Si me permites, Mario, compartir Sí, la diapositiva porque creo que se va sí, a por entender favor. muchísimo mejor lo que acabas de explicar, ¿vale? Es Dejo de compartir la pantalla mía. muy bien. Vale, me toca. Así vemos la tuya. Vale, voy a colocarla primero. Sí, la tengo preparada. Vale. Bueno, esto es una imagen de Joint Structure and Function y como pueden ver hay los tres tipos de contracción muscular, ¿vale? En la primera sería una contracción en estiramiento en la que mecánicamente el músculo se estira, por lo tanto la motoneurona alfa está generando una activación a la fibra y el uso neuromuscular, que sería el muellecito, ¿no? El muellecito que tenemos aquí a la derecha, Se está por estirando. la, por la propia acción mecánica se está estirando. Por lo tanto, hay lo que se llama la coactivación alfa-gamma, es decir, hay Claro. control del estímulo. Ahora, en el siguiente caso, que es un poco lo que yo comentaba con Mario, cuando hay una contracción muscular concéntrica y no hay esa activación del circuito gamma, es decir, las Claro. fibras intrafusales no reciben una activación de la motoneurona gamma, hay una pérdida de información recurrente en base a esa disminución de la actividad del circuito gamma y por lo tanto una pérdida de propiocepción, una pérdida de capacidad de aferencia de información aferente. Entonces, evidentemente, en cualquier contracción muscular concéntrica no puede pasar esto, porque si no tendríamos siempre ese vacío, ¿no? Claro. Y para eso está lo que hablaba Mario del circuito gamma, que como ven aquí hay como dos enganches que engancharía las fibras intrafusales. Entonces, cuando hay una contracción concéntrica, se produce una contracción simultánea de las fibras intrafusales, generando una activación del el uso neuromuscular a nivel de las motoneuronas gamma y se recubriría o se rellenaría ese vacío propioceptivo. Entonces, Claro. lo que yo quería comentar, que sería esta diapositiva de acá, es que cuando hacemos un estiramiento, en este caso estamos hablando de la musculatura isquiosural, es decir, hay una fuerza externa, se genera una activación de forma involuntaria de la musculatura de los extensores de cadera, por simplificarlo, y lo que yo comentaba era qué pasaba al otro lado del eje, ¿no? En este caso, si toda la fuerza se está generando en este lado, lo que estaría pasando es que si no hay una intención de estímulo, estaríamos en este escenario. Y por lo tanto, por eso se producen esas inhibiciones
a nivel de fuerza y esa inhibición que hablamos a nivel intracortical. En cambio, si yo me voy a este escenario y genero una fuerza en máximo acortamiento, evidentemente de muy baja intensidad, para generar activación de la parte, vamos a decir, agonista, tenemos el estiramiento de la parte posterior por la propia acción mecánica, pero tenemos una activación y por lo tanto se genera esa cocontracción. Es decir, estaríamos en el escenario C, que sería el que buscábamos, que era acortamiento con activación del uso neuromuscular. Entonces, un poco lo que yo quería comentar respecto a lo que habías dicho, Mario, era simplemente eso, decir, oye, quizá la ciencia del estiramiento se ha centrado mucho en el estiramiento, es decir, en el lado protagonista, el estiramiento, pero no se ha ido a ver lo que pasaba al otro lado del eje y ha entendido que había inhibiciones a nivel intracortical, pero no entendía, desde mi punto de vista, ¿vale? Con todo mi respeto, no entendía realmente las bases y por lo tanto no veía el otro lado. Y si miramos en el otro lado nos damos cuenta evidentemente de por qué estaba pasando esto y sobre todo cómo podemos evitarlo. ¿Vale? Y aquí dejo ya de compartir, ¿vale? La intervención. Gracias. Perfecto. A ver si puedo salir ahora. Sigamos profundizando en esto, porque realmente es muy importante. Entonces, esto muy rápidamente, porque quedé muy enganchado, César, en lo que acabas de decir. Gracias. Vamos, repasemos muy rápidamente. Así terminamos con lo estructural. Nivel intracelular, intramiocelular. Otra dimensión mecánica clave que es matriz extracelular satelital, el nivel de fascia y aponeurosis, endoperiepinicio y aponeurosis, y finalmente lo que es cápsula ligamento. Son todos niveles de resistencia neuromecánica, nunca mecánica solamente. Vamos, acá está un poquito más desarrollado, pero vayamos a este punto. Y acá nos vamos a quedar un rato dialogando a partir de lo que acabas de decir, que fue tan interesante. Distintos niveles integrativos de resistencia excitatoria al estiramiento. ¿Claro? La principal fuente de resistencia es la cortical. ¿Se entiende la idea? Eso es sumamente importante. Si nosotros circunscribimos toda la resistencia al estiramiento a la actividad reflejo proprioceptiva como si fuera un circuito local, de hecho no basta. Por otro lado tenemos el incremento o disminución de esa descarga excitatoria desde los ganglios de base, claro, desde las estructuras subcorticales supramedulares. Los ganglios de la base son como aceleradores y frenos de esa descarga excitatoria y son fuente de resistencia. Excitabilidad espinal y motoneuronas. La médula espinal es como un pequeño cerebro que toma decisiones, donde hay un mundo de conmutabilidad que puede ser fuente de resistencia aumentada o no, y aplaudo en el libro de David Bem, de febrero, cómo él plantea que, y en base a estudios, la médula espinal se adapta crónicamente a la exigencia propioceptiva, modificando su respuesta refleja frente a los estiramientos. Algo que en el libro de amplitud de movimiento yo planteé hace mucho tiempo, la posibilidad de que haya una suerte de aprendizaje medular al estiramiento con respuestas diferenciales. Eso ya está corroborado. Pero vamos ahora a esto tan fascinante. Los usos neuromusculares, el reflejo miotático de tracción y otros reflejos. Vamos a iniciar con esto. Lo vamos a ir haciendo desde acá la explicación. Sí, aquí realmente estás marcando la teoría jerárquica del control del movimiento de Hangley-Jackson, de los niveles superiores a niveles ya más inferiores. Que justificó lo que se llama teoría de la organización jerárquica del control motor, creyendo que hay un mandamás, no sé si me explico, que cuando hoy sabemos que estos niveles
se encuentran en permanente interacción. Hago un pequeño paréntesis, César, Sí. nada más para un símil. A ver, invito a la posibilidad de pensar no en el cerebro como el rey, sino en el cerebro como el lacayo. ¿Claro? El cerebro puesto al servicio de lo periférico, Exacto. como que evolutivamente surge para ordenar la periferia. El cerebro no como el rey. Por lo tanto, a las teorías de control jerárquico, ofrecer esta imagen. Las aves en el cielo, claro, las bandadas, van de una manera organizada, pero no hay un control central. Los cardúmenes en el mar se mueven de manera organizada, pero no hay un comando central. Todo se integra multisistémicamente. Cierro un poquito el paréntesis. Vamos con un poquito de historia en relación a esto. En su momento, el malo de la película era el reflejo miotático de tracción. Por lo tanto, años pasamos pensando cómo disminuir el poder, digamos, adverso para el estiramiento del reflejo miotático de tracción. Conocíamos una primera alternativa, lo que se llama desfacilitación, traducido, adaptación del receptor intrafusal, fatiga en la transmisión sináptica y por lo tanto menos resistencia neurológica al estiramiento con el correr de los segundos. Es como una bicicleta que empiezo pedaleando muy fuerte y por fatiga voy pedaleando más lento. La descarga refleja va disminuyendo y por lo tanto desfacilito el circuito excitatorio que resiste el estiramiento. Primera alternativa. ¿Qué justificaba esto? Si usted quiere estirar mejor, se decía en esos momentos, estire prolongadamente, porque conforme transcurre segundos, voy desfacilitando. Esa era una tesitura que hoy la conocemos. Segunda posibilidad, lo que llamamos hiperpolarización como alternativa inhibitoria, para no esperar la desfacilitación. ¿Y en qué consiste esta hiperpolarización y cuál fue la esencia de esta metodología? En que, en base a la activación, a través de distintos procedimientos, de otros propioceptores no locales o locales, podemos gatillar reflejos inhibitorios sobre esa alfa motoneurona que frente al estiramiento generen que su respuesta excitatoria, que generaría contracción muscular, ya tenga menor magnitud. No es lo mismo desfacilitar que hiperpolarizar. ¿Claro? Desfacilito cuando estiro prolongadamente. Hiperpolarizo cuando esa motoneurona alfa incrementa su negatividad. ¿Por qué? Porque previamente activé otros propioceptores que gatillan otros reflejos que sobre esa motoneurona alfa descargan material, digamos, neurotransmisor inhibitorio. Hiperpolarizo, lo cual facilita el estiramiento inmediatamente posterior. Todos los reflejos. Entonces, ¿qué vino ahí? Vinieron todas estas ideas. Si contraigo isométricamente, estimulo el órgano de Golgi, activo el reflejo de inhibición autógena, la interneurona en el circuito de Renshaw descarga material inhibitorio, hiperpolarizo la motoneurona alfa, estiro mejor porque el reflejo miotático tarda más en aparecer o su respuesta está menguada. Contraigo el antagonista, activo el reflejo de inhibición recíproca, la motoneurona alfa del músculo target recibe material inhibitorio, se hiperpolariza, estiro mejor. Contraigo el homólogo contralateral, activo el reflejo extensor cruzado, recibo descarga inhibitoria, estiro mejor. Era una lógica sumamente interesante, basada por sobre todo en las propiedades de la actividad refleja. Tú mencionaste algo muy importante hace un ratito, sí, César, de todo lo importante. Cuando una actividad genera una respuesta refleja en un grupo muscular target, su antagonista sufre el efecto contrario.
esto no es inhibición recíproca, es la propiedad de inervación recíproca. Si excito un músculo, el antagonista se inhibe. Si inhibo un músculo, el antagonista se excita. ¿Claro? Por eso la inhibición autógena en un músculo genera aumento de la excitabilidad en su antagonista. Mario, Y esto es un principio que se puede aplicar hasta metodológicamente. ¿Se entiende la idea? Por eso hay métodos de preextensión dinámica del antagonista. Tengo un músculo target muy rebelde, estiro el antagonista dinámicamente, lo excito, este se inhibe y facilita el estiramiento. Te escucho, César. Sí, te quería preguntar, comentar si habría alguna posibilidad de explicarlo con un ejemplo práctico. Es decir, porque son conceptos muy teóricos. Yo la verdad que te estoy siguiendo bastante bien, pero pienso que, por ejemplo, con la diapositiva que yo he puesto, ¿cómo podrías explicar lo que acabas de decir? ¿Te parece que la pongamos y lo marcas Ya, un poquito? espera que ya busco yo una diapositiva. Bueno, una Busco yo una acción, un diapositiva. estiramiento, eso es, Sí, para explicar un poco más, más visual, ¿no? ya, sí, sí. Como has visto, mis muñequitos son sencillitos. Sí, no, no se haga ningún problema. A ver, ¿se ve esta? Sí, Respuesta refleja el estiramiento. sí, perfecto. Se alcanza a ver. Bárbaro. Acá tienen ustedes algunos aspectos. No sé si tengo puntero, a ver. eh, Sí, sí se ve el puntero. ¿se ve mi puntero? Perfecto. Acá tenemos el ejemplo del reflejo de estiramiento. Acá tenemos, a ver, ¿qué son los usos neuromusculares? Son fascículos. Son fascículos. ¿Qué son las fibras intrafusales? Son las fibras dentro de ese fascículo. ¿Cuál es la diferencia entre los otros fascículos? Los otros fascículos van de origen a inserción y o de intratendón a aponeurosis superficial en los músculos penados o bipenados. El uso neuromuscular se ata a los perimicios de los otros fascículos. Entonces, calca, reproduce la longitud muscular. Si la fibra intrafusal se deforma, la señal excitatoria viaja a médula. Ingresa por las astas posteriores, sinapsa la motoneurona alfa, generando aumento del tono de ese mismo músculo. Pero activa a una interneurona, la cual luego inhibe por hiperpolarización a las neuronas, a las motoneuronas alfa del antagonista. Un estiramiento de alta intensidad o de alta velocidad sobre un target excita al target e inhibe al antagonista. Esto le lleva a usted ya a ver por qué en un estado de contractura muscular no es recomendable un estiramiento de alta intensidad, porque reactivo el circuito. Probablemente sea preferible el estiramiento de alta intensidad sobre su antagonista. ¿Se va entendiendo? Sí. Acá tenemos la explicación del mecanismo. Por lo tanto, ¿para qué me puede servir esto? Si tengo un músculo rebelde que se contractura, estirando dinámicamente su antagonista, lo inhibo y facilito su estiramiento posterior. Eso llevó a que diseñemos lo que se llaman técnicas de preextensión dinámica del antagonista, que facilitan luego el estiramiento de ese músculo target. Esa preextensión del antagonista excita al antagonista, pero inhibe, claro, pero inhibe a ese músculo target. Queda medianamente entendida. Muy básicamente. Sí, al final es un juego de reflejos Es un y no juego. está generando, exacto, una contracción mantenida que está creando esa inhibición, sino que por esa acción dinámica estás como haciendo un estímulo intermitente, ¿no? Mirá, tengo
acá estoy apoyando el pie. Mi isquiotibial derecho, que necesito estirarlo mejor. Si preestiro el cuádriceps dinámicamente, facilito el estiramiento de este isquio. Al estirar dinámicamente ese cuádriceps, lo excito, porque activo el reflejo miotático de tracción dinámico. El gráfico anterior permitió entender por qué el antagonista responde inhibitoriamente. Porque toda acción refleja que genera una respuesta determinada en un grupo muscular provoca la respuesta contraria en su antagonista. Es la propiedad de inervación recíproca. Avancemos un poquito más. Golgi, muy rápidamente. ¿Ah? En la década del 70-60 se creyó que la única alternativa para mejorar la calidad del estiramiento era apelar a este reflejo llamado de inhibición autógena. Entonces, fijémonos cómo este reflejo básicamente opera. La estimulación mecánica de los órganos de Golgi, ¿sí?, que están en la unión miotendinosa, el órgano de Golgi es, fibras musculares, fibras, tejido denso regular del tendón, unión miotendinosa, fibras densas de colágenos irregulares. Ahí se ata la terminal 1B. Por eso cuando estas fibras irregulares se tensan, comprimen, eso se llama piezoelectricidad, es comportamiento piezoeléctrico, comprimen a la terminal 1B y la señal viaja a médula. En médula, básicamente, afecta a dos interneuronas. Una genera básicamente la inhibición de ese mismo músculo, pero fíjate, por colaterales excita al antagonista. ¿Se entiende la idea? Es todo un interjuego sinérgico. Claro, ninguna actividad refleja produce linealmente una respuesta en un solo grupo muscular, sino que intersistémicamente se afectan varios grupos musculares. Eso es lo que tiene tan interesante. Entonces, la inervación recíproca que comentabas, ¿no? Que no se llama inhibición recíproca, sino inervación recíproca. Ese es un reflejo especial. Claro, la inhibición recíproca, la inervación recíproca, es una propiedad general de todos los reflejos, que puede provocar inhibición o excitación, de acuerdo a lo que sucede en el músculo target. La inhibición recíproca es un reflejo, es otro, en donde cuando voluntariamente contraigo a un músculo, estamos hasta ahí, inhibo el antagonista. Y eso en la década del 80 justificó la aparición de lo que se llamaban métodos de stretching del antagonista. ¿En qué consistían? En vez de la isometría sobre el músculo que después voy a estirar, la isometría era sobre el músculo opuesto, sobre el antagonista. Luego se combinaron las dos isometrías, generando el famoso crack. Contract, relax, antagonist, contraction. Contraigo el músculo target, contraigo el antagonista y finalmente estiro ese músculo target, tratando de combinar la inhibición autógena con la inhibición recíproca. ¿Se entiende, César? Ahí, sí. Pero estamos hablando de finales de la década del 80. Esto para contextualizar. Jugar al final con esas actividades reflejas y con el órgano tendinoso de Golgi, con el uso neuromuscular, ¿no? Que es un poco lo que hablaba yo al principio. Entender esas bases neurofisiológicas te puede dar muchas herramientas para poder mejorar la amplitud de movimiento y lo que comentabas al principio. Totalmente, totalmente de acuerdo. Te digo, a ver, César, hace 87, 33 años que vengo estudiando la flexibilidad, he escuchado todas las campanas, todas las teorías. Para mí, la principal fuente de resistencia sigue siendo neurológica. Se está claro. De hecho, Mario, perdona que te interrumpa. En España, un neurólogo, Arturo Goicoechea, ha puesto ya un poco en contexto esto, ¿no? Que un neurólogo lo diga, que el músculo no se estira, sino que al final responde a una actividad
periférica y central de nuestro sistema nervioso, bueno, pues hace que empecemos a cambiar ese paradigma. Y fíjate, es curioso que estés diciendo que hace más de 30 años y Sí, todavía la visión es muy mecánica, y estarás conmigo, que es muy ¿eh? mecánica. Totalmente. Hubo una época, te digo, César, que hubo un paréntesis donde todo el mundo hablaba de las fascias. Sí, ¿Viste? Y me preguntaban, ¿cómo se estiran las fascias? Y yo respondía, ¿cómo no se estiran? A ver, cuando es colágeno. estiramos todo. Estirás vasos sanguíneos, hay respuesta de las venas, respuesta de las arterias, estirás epineuros, estirás endoperiepinicio. No hay forma de no incluir todos los componentes que se pueden deformar. Entonces, para ya dar un poquito de paso a preguntas y respuestas, porque toda esta charla tan fascinante nos ha llevado un tiempo hermoso, te Llevamos una explico, hora y 5 minutos, Mario. sí, sí, por lo menos hasta las y media puedo. Después ya me tengo que preparar para una de Perú. Eh, Perfecto. Tenemos 20 minutos. Te explico medianamente en qué estado actual estamos nosotros desde el trabajo. Seguimos aplicando las técnicas reflejo modulantes de entrenamiento de la flexibilidad a través de múltiples combinaciones propioceptivas para generar la disminución de la resistencia neurológica de ese músculo al estiramiento. Por lo tanto, seguimos aplicando isometrías de baja intensidad, contracciones de alta intensidad del antagonista, masaje tendinoso, contracción del homólogo contralateral, etc. Estamos generando mucho de lo que es aprender a estirar contrayendo, a aprender a estirar contrayendo. Exacto. Contrayendo tanto el músculo target, sería el estiramiento en tensión activa de Snault, como el estirar co-contrayendo el antagonista. Es clave eso. ¿Y por qué el estirar aprendiendo a co-contraer el antagonista? Porque es un recurso de aprendizaje sumamente útil aprender la co-contracción para la pretensión del componente elástico en serie. Por eso es para mí muy importante que la gente aprenda a estirar contrayendo, que el estiramiento no es una práctica relajatoria a menos que se use con ese objetivo. Mario, Casos rebeldes, y con sí, esto cierro para empezar, casos rebeldes, y el flossing nos está dando muchos resultados. ya. Tanto el flossing proximal como todo el envoltorio. ¿Por qué? Porque ese estado de isquemia desaferencializa médula y el resto del sistema nervioso. Por lo tanto, no tenemos la materia prima con la que trabaja el sistema nervioso para resistirse al estiramiento. Por lo tanto, en los casos más rebeldes, esos músculos duros que no responden, el flossing y estirar con el flossing y desprender el flossing nos está llevando a muy buenos resultados. Con esto quisiera ya abrir la pantalla para verlos a todos y empezar a dialogar y las preguntas y respuestas. Si les Mario, parece. yo quiero comentar un par de cositas. Por favor. Una, si te parece, eso, quitamos el compartir la pantalla. Perfecto. Ahí va. Quería poner un ejemplo de lo que acabas de comentar, que sería, en vez de pensar en estirar el isquio, vamos a pensar en contraer los flexores de cadera en máximo acortamiento, evidentemente. En vez de pensar en, por ejemplo, estirar el pectoral con una ABD horizontal en rotación externa, apoyando la mano en la pared, vamos a pensar en contraer los abductores horizontales, es decir, llevar a máximo acortamiento esa posición. Sí. A ver, voy a apagar un micro que ha sonado el aseo. Entonces, Sí. como tú bien decías, el enfoque de estiramiento como relajación pasa a un segundo plano, porque realmente la contracción concéntrica en máximo acortamiento requiere una capacidad de control del movimiento de forma consciente muy importante y por lo tanto el esfuerzo es mucho mayor. Entonces, a mí me gusta explicar Sin duda.
realmente pasamos a ver el estiramiento como, por ejemplo, una parte más de un entrenamiento a darle la importancia al estiramiento a través del acortamiento. Es decir, vamos a trabajar la flexibilidad, ¿no? Como comentabas, trabajando específicamente esos acortamientos. Y eso, evidentemente, va a ayudar... Claro. Sí, perdón. Sí, es que ahí coincido contigo, César, excepto en esto. En no dejar tampoco el estímulo mecánico del estiramiento. Sí, sí, Hacer las dos cosas. evidentemente, y Porque si puedes jugar pasamos, con acciones más claro, cinéticas y demás, no pasar solo al otro lado, sino... claro, sí, Sí, ahí entra un poco claro, el tener en cuenta la componente más mecánica o biomecánica del tejido en el estiramiento y la componente, vamos a decir, más neurológica desde la parte consciente del movimiento para que haya esa contracción que comentabas. Y luego, yo quiero lanzarte sí. una A ver, hipótesis. ahí se me perdió un poquito, pero a ver, ¿cuál es Sí. la idea? Sí, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en esta posición de ave de horizontal, en la que hay un estiramiento en este lado, Del yo, pectoral, sí. yo estoy generando una activación de forma Sí, consciente de la musculatura antagonista y por lo tanto estoy claro, creando una contracción en máximo acortamiento y estoy aprovechando también el estiramiento en la zona del pectoral, que es lo que comentabas para que haya una riqueza neurológica claro. y no haya esas inhibiciones. Eso es amplitud de movimiento. Ok, Eso es amplitud de movimiento, exactamente. Ahora, el desarrollo de la flexibilidad también acredita el estímulo mecánico de estiramiento de ese target. ya. Por eso es que no estoy a favor de dejar de estirar, inclusive Está asistidamente. A claro. ver, viene una bailarina, tiene que llegar al espagat. No va a llegar al espagat solamente contrayendo psoas y glúteo. La tengo que estirar. Ya, está Pero claro, va a sí. ser muy pobre su control motor si en ángulos target específicos no entreno la co-contracción. Ya. Sí, la idea final es aprovechar la parte mecánica del estiramiento y en ese rango, digamos, añadido, mejorar la respuesta neurológica en ese nuevo escenario. O sea, a mí me gusta decir Correcto, que el estiramiento correcto. pasivo no es malo ni bueno, sino que es incompleto. Falta ese estímulo más Bien, neurológico. bien, 100% de acuerdo. Vale, Mario, yo te lanzo una hipótesis y me gustaría que reflexionaras y si quieres otro día hablamos de ello. Si Me nosotros, gustaría después de esto abrir y escuchar las preguntas de los chicos, de la gente, de sí, los chicos, sí, de la gente que está acá, exacto, dos que tan minutitos, si te amablemente parece. han escuchado. Pero creo que es algo interesante y creo que a la gente también le va a parecer interesante. Si nosotros Contame. valoramos que esa contracción en máximo acortamiento, vamos a decir que ese tipo de contracción se vuelve más sensorial que mecánica, porque es de muy baja intensidad, Claro, si para el interpretamos, estiramiento. exacto, si interpretamos ese estímulo sensorial en cómo se representa nuestro cuerpo en nuestro cerebro a través del homúnculo somatosensorial y motor, Sí. ¿tú crees que podríamos generar mayor efecto motor si creamos ese acortamiento en zonas de mayor representación a nivel cortical? Es decir, A ver, eh, em, las conseguiríamos zonas de más... mayor representación cortical son las que tienen mayor densidad sensorial. Exacto. Un tercio de la corteza sensorial y motor es la mano, por dar un ejemplo. Lo que sí podría, es muy buena la pregunta y no sé la respuesta a la pregunta. Sí podríamos, a ver, incrementar cerebrales son dinámicas, fluctúan en su tamaño de acuerdo al uso y la estimulación. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí te puedo decir? El ángulo que nunca exploré no es reseteado a la corteza sensorial. Por lo tanto, resetear un ángulo a la corteza acredita explorar ese ángulo desde el comportamiento activo muscular, no desde la pasividad de un estiramiento. Por eso ese reseteo a corteza se da si activo el antagonista al estirado
pero también si activo el estirado. Por eso la importancia de estirar contrayendo. Ya. Lo último que nosotros hemos generado hace un tiempo es la idea de sándwich, César. A ver, ¿qué sería el sándwich? El sándwich sería, ¿cómo se llama en España el sándwich? Sí, el bocadillo. El bocadillo. El pan de abajo, facilitar el estiramiento a través de distintos recursos. La activación propioceptiva refleja, la conectividad epimuscular, etcétera, el flossing, lo que sea. Estirar, pero la parte de arriba es contraer en ángulos específicos para propender al control motor en ese ángulo. Sí, al final Es una presentación las que la dos puedo partes del pasar. bocadillo, ¿no? Claro, es una presentación, yo vengo escribiendo para un futuro probable libro, pero esa sería la idea. Vuelvo a cerrar el proceso a través de la activación muscular que me resetea ese ángulo para la corteza somatosensorial. Perfecto. Bueno, Mario, pues a mí lo que más me ha gustado de la charla contigo es que se empieza a ver el otro lado del bocadillo. O sea, no solo nos centramos en el lado más mecánico, por decirlo de una manera, sino que en la contracción, en el lado antagonista, empieza a estar presente y, bueno, nosotros en nuestro trabajo específico, la readaptación neuromuscular es uno de nuestros principios. Por lo tanto, hablamos un poco en ese idioma. Probablemente tendríamos que generar una motor control based stretching theory. Ya, entiendo. Bueno, escuchemos pues a los chicos. abrimos el turno de preguntas. Si podéis poner la mano para llevar un poco un orden, ¿vale? Vamos a hacer, si te parece, Mario, 5 preguntas. Según cómo veamos el tiempo, pues damos alguna más, ¿vale? A ver, ¿Sí? aquí la primera que tengo, voy a bajar la mano, es de Juan Carlos Sarasúa. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? César? ¿Qué tal, Juan Carlos? Nada, que... Pon la cámara, que te veamos. Venga, que te a habrás ver, peinado. Ahí está. Me ha parecido bastante interesante. Lo primero, darle la enhorabuena a los dos porque nos ha servido de repaso de términos de fisiología. Pero bueno, voy al tema. Que cuando has dicho de algún caso rebelde, ¿qué entiendes por flossing? Porque no lo tengo yo en mi nomenclatura. Sí, bueno, que comente Mario. Sí, el flossing es una herramienta para restricción de flujo de sangre. Es generar isquemia, Juan Carlos. Ah, mira. Pero, ¿y cómo generas la isquemia? ¿Con un manguito? A través de la compresión. De la compresión elástica. Vale. Exactamente. Metodológicamente vale. Mantenemos de 2 a 3 minutos. A partir del segundo minuto empezamos a estirar y aflojamos durante el estiramiento. Con Flossband. También se puede hacer con otras cosas. La Flossband es una herramienta, pero el concepto es restricción de flujo. Sí, como se hace también en trabajos para hipertrofia muscular. De fuerza, pero para estiramiento. Vale, me queda claro. Muchas gracias. Vale, la siguiente pregunta de Alberto, Alberto Rodríguez. Hola, muy buenas. ¿Me escucha? Hola, Alberto. Espera, que te acabo de apagar sin querer. ¿Ahora? Ahora sí. Eso es. Hola, Mario, muy buenas. Mira, a ver, te quería preguntar, en función de lo que decías también de zonas conflictivas, donde haciendo flossing y otro tipo de estiramientos se han encontrado muy buenos resultados. Y mi pregunta es, en esas zonas que se entienden como conflictivas, en vez de hacer un enfoque local a esa zona, ¿se ha planteado hacer un enfoque integral al cuerpo entero como medida para paliar el problema en esa zona? No sé si se entiende la pregunta. Sí, la idea sería, Alberto, ¿qué es lo que está pasando para que esa zona sea conflictiva? Eso es, se ve lo que está pasando en la integridad de todo el cuerpo. Te pongo un ejemplo de un piramidal, de un glúteo. En vez de enfocarse en la articulación de la cadera, haciendo que haya mayor movilidad mediante técnicas de estiramientos, flossing en esa zona local, sino en vez de focalizarse en esa zona es ver qué pasa en el cuerpo como un conjunto integral
y ver qué déficit tiene el cuerpo, es decir, si tiene realmente un problema en el cuello, en la mano, en un dedo gordo, y que eso pueda variar en ese problema local. Ahí es donde la osteopatía tanto ha ayudado. Y los estudios de conectividad epimuscular, viendo ese sector conflictivo como el emergente de toda una cadena causal que hace falta rastrear. El flossing es una herramienta entre tantas. En osteopatías, los mecanismos que se utilizan para poder ver el cuerpo íntegramente son, digamos, enfocados en liberar, más que en dar voluntariedad al movimiento, entiendo. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, viéndolo de una forma, digamos, de voluntariedad en restablecer funciones motoras, por ejemplo, se ha buscado aplicar, en vez de hacer un tratamiento local, un trabajo integral, pero dándole funcionalidad, no liberando. O sea, no dando importancia, digamos, a las zonas que la persona siente restricción o molestia, eso dejándolo a un lado, sino intentando corregir disfunciones del cuerpo, sea donde sea la disfunción. Porque al final el cuerpo es correcto, todo Alberto. uno. A ver, te digo qué es lo que pienso a propósito de esto. Sí. Que muchas veces, ¿por qué hacemos a veces que podrían ser valorados como analíticos, digamos, muy locales o lo que sea? Porque muchas veces el trabajo general quita intensidad a la respuesta adaptativa. ¿Se entiende la idea? Por eso el juego permanente de las dos. El trabajo funcional integral, que adhiero, subrayo y estoy a favor, pero muchas veces hace falta también un estímulo local específico para generar una respuesta adaptativa más significativa en un determinado lugar. No adhiero a ninguno de los dos polos, no sé si me explico. El trabajo analítico no estoy de acuerdo, pero un trabajo que sin lo analítico a veces no alcanza para resolver. Es una combinación de las dos, pero adhiero a lo que estás diciendo. La conectividad epimuscular permite rastrear esa cadena, producto de lo cual tengo un sector conflictivo. ¿Cuántas veces en la cadera el origen está en la ATM? Sí. Mario, por eso la pregunta era simplemente eso, por la cronicidad al final de los resultados, ¿no? Porque al final sí que de forma aguda se puede generar un cambio importante, pero digamos que la clave está en cronificar un buen resultado a lo largo del tiempo. Eso es. Yo quería aportar algo en esto. Hay que ver lo otro, sí. La semana pasada, la anterior, tuve yo una charla, un vivo, en Instagram con Leandro Ferreira, que bueno, se ha metido muy a fondo en el concepto de esa integridad tensional a través de la fascia, pero sobre todo a través del movimiento activo, ¿no? Y quizá llegamos a esa conclusión que acabas de decir, Mario, es decir, quizá podemos tratar en un primer paso de forma local específicamente la zona y luego de forma global intentar crear los procesos neuromecánicos para conseguir que esas adaptaciones agudas se cronifiquen. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la readaptación neuromuscular nos centramos más en la segunda fase, pero entendemos que hay situaciones, hay momentos que hay que trabajar esa fase más específica. De hecho, hay que volver. Exacto, de hecho con Juan Carlos, que es compañero en una clínica con la que colaboro en Alicante, hay ciertos pacientes que él hace esa primera fase específica y yo hago esa fase global, o al revés. A mí me viene alguien que creo que hay un problema específico, pasa por ese proceso de liberación aguda, por decir de una manera, y luego ya generamos esa adaptación más global. O sea, como decías antes, lo del bocadillo, las dos partes, pues esto mirando... No hay que estigmatizar el ir a lo analítico. No, de hecho es que yo creo que es la única manera de seguir avanzando, o sea, no polarizar las situaciones, sino entender que 1 más 1 siempre va a ser más que 2. Perfecto, exactamente. Bueno, ¿alguna preguntita? A ver que alguien levante la mano o que ponga algo así en su perfil para que yo lo vea, ¿vale? Una última porque ya estamos en horario. Perfecto. Si te parece, Mario, la última pregunta, yo genero unas pequeñas conclusiones y terminamos, ¿vale?
Venga, no tengáis miedo. Sí. ¿Alguna preguntita? Clary Martínez. Clary Clary. Martínez. ¿Sí? ¿Ha hecho alguna pregunta? Levanta la mano. Vale, a ver, que abra el micro, porfa, que no la encuentro, que hay tantos y... Abre el micro, Clary. Clary Martínez. A ver si la encuentro. Ahí está. Vale. Hola, Hola. Clary. Ahí está. Hola, sí. Yo quería saber, cuando trabajamos, por ejemplo, me encantó la explicación, ¿no es cierto? Trabajar a nivel local, pero si lo combinamos con el core, nosotros acá estamos trabajando mucho con este concepto de core, entonces quería saber, ¿lo trabajas? Yo doy clases de terapia postural activa, y en todo momento trabajamos el core para hacer los ejercicios, ¿no es cierto?, de estiramiento, de amplitud, siempre, y quería saber si esto, ¿cómo lo trabajan ustedes, Mario y Santo? ¿Se lo puede trabajar específicamente local o se puede obtener los mismos resultados activando el core? Sí. El proceso de estabilización lumbopélvica es algo inherente y está todo el tiempo. Hay una permanente referencia a no olvidar el control del eje lumbopélvico hasta que hayamos logrado un proceso de automatización que permita eventualmente hasta no estar haciendo de eso el foco de atención. Entonces, yo no le suelo llamar core, Clary le llamo estabilidad lumbopélvica, porque por ahí rechazo un poquito los términos así, la semántica de lo que quiere decir core. Hablo de estabilidad lumbopélvica. Ahí es donde creo que el manejo de las técnicas respiratorias de una buena estabilidad lumbopélvica sin duda colaboran a una facilitación de la amplitud dinámica y funcional de movimiento. Por lo tanto, progresivamente ir sumando esos focos de consideración. Si al principiante le tengo que recalcar que se acuerde de controlar A, B, C, D, satura y no puede. Progresivamente, conforme vaya, esto es de Bernstein, liberando algunos sistemas, o sea, ganando grados de libertad, podrá concentrarse en esos núcleos de a poco que necesitan ese control. Pero no inicialmente porque satura. Bien, listo. Muchas gracias. Bien. Clary, por favor. Yo aportaría que lo que comentaba antes, el core al final es muy proximal respecto a la columna y tiene una respuesta predominantemente involuntaria. Tiene mucho que ver con la postura, esa postura es más subcortical. Entonces, te animo a que crees ese acortamiento que hemos dicho en zonas más distales y que vieras cómo puede afectar eso a esa regulación postural que comentabas. Bien, listo. Totalmente. Nosotros actualmente la estabilidad lumbopélvica la trabajamos con co-contracción. O sea, ya no damos casi ejercicios cadena anterior, sino co-contracción. Porque la co-contracción distribuye fuerza de cizallamiento, que son aquellas que tanto mal le hacen a los discos intervertebrales. Así que ya casi no estamos trabajando cadenas por separado, sino co-contrayendo con ejercicios muy puntuales. Listo. Muy interesante. Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿La última? Yo. Cristian. ¿Qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal, amigos? Adelante. Hola, Mario, te saludo César, saludo a todos. Un abrazo. Igualmente. Aquí una pregunta, entendiendo el punto de que la flexibilidad no es el protagonista de la amplitud de movimiento, uno. Número dos, otro factor importante para la amplitud de movimiento es la fuerza del músculo antagonista, ¿cierto? Sí, bien, ahora si estás apoyando a un atleta respecto a evitar riesgos de lesión, la idea es durante el entrenamiento hacer
co-contracciones y estiramientos de los músculos agonistas y antagonistas para irlo alejando de riesgos de lesión. ¿Es correcta la analogía? Más o menos. Primero, Cristian, bueno, la flexibilidad es un componente sumamente importante de la amplitud de movimiento. Hace falta también la fuerza y la capacidad interactiva sinérgica. Después la presentación la podemos compartir y desde ya agrego que tienen mi correo electrónico, mi número de contacto de WhatsApp. No hay ningún problema, que me escriban, para mí es un placer. Cerrando esto, Cristian, yo trabajo en un club de primera división acá en Córdoba y hago todo lo que es entrenamiento coadyuvante, protección, prevención y readaptación, proceso de recuperación y cognitivo-motor. Para mí es uno de los aspectos epicéntricos desde el punto de vista de la protección, es el aprendizaje técnico de la cocontracción. ¿Qué es lo que hace la cocontracción? Pretensa y disminuye lo que se llama slack. Por lo tanto, quiero cerrar, slack sería la soltura. Con esto nada más para ya terminar, animarnos a criticar la ley de Hill. ¿Se entiende la idea? La ley de Hill puede no ser correcta. El músculo en su totalidad no responde de la misma manera. Responde diferencialmente. Si nosotros creemos que responden uniformemente, estamos equivocados. Por lo tanto, desde esa mirada diferente de lo que es la ley de Hill, empezar a pensar algunos mecanismos de, por ejemplo, pretensión a través de la cocontracción. Con esto cierro porque ya me tengo que preparar para otra, ahora en un ratito a las 5 de la tarde con la gente de Perú. Yo añadir simplemente a lo que ha comentado Cristian, que no se trata de estirar agonista y antagonista, sino se trata de cómo está generando ese estiramiento en el lado protagonista y en el lado, vamos a decir, antagonista, que es lo que hablábamos de aprovechar las propiedades mecánicas en el lado del estiramiento y en el lado antagonista aprovechar la respuesta más de activación o de control de la contracción. Es decir, si tú estiras un músculo de forma pasiva, sin darle esa importancia, esa parte de contracción, y luego te vas al otro lado y estiras el músculo y no generas esa contracción, estás creando una doble inhibición. Entonces, de forma aguda puedes crear una pérdida de capacidad de generar fuerza. Entonces, se trata de estirar el bocadillo, ¿no? Estirar y contraer para que haya ese equilibrio neurofisiológico, neuromecánico, y por lo tanto no crees inhibiciones. Bien. La cocontracción es muy técnica. No es cuestión de poner duro todo. Sí, la cocontracción hay que aprenderla y es muy técnica y tiene que ser en el momento justo. Exacto. Bueno, ¿Te ayudan, Mario, de visualización para lograr esa cocontracción? Puede ser una herramienta. Si el atleta tiene la suficiente capacidad de concentrarse, puede ser una herramienta. Exactamente. Co-contraer y relajar en el momento justo para aprovechar el efecto catapulta. Es muy técnico. Es pretensar en el momento justo, pero relajar también en el momento justo. Perfecto. Bueno, Mario, comparto esto rápidamente, muy sencillito, ¿vale? Son conclusiones muy sencillas, ¿vale? El músculo no se estira, o sea, realmente el tejido conectivo y la fascia es quien absorbe ese estímulo más mecánico, ¿no? Es el tejido viscoelástico el que al final el que recibe esa activación más mecánica, ¿no? Pero el sarcómero como tal... El elemento elástico en serie. Exacto. ¿Vale? Luego, cuando estiramos un músculo se activan los reflejos que controlan la contracción muscular. Es decir, realmente el estiramiento a nivel neurofisiológico es regulado por esos componentes más neurológicos. Por lo tanto, lo que hablamos, esa visión un poquito más avanzada de no solo ver la parte biomecánica. Exactamente. Regulación involuntaria medular. Realmente esa parte de gestión de la contracción, el estiramiento, es una contracción refleja. Lo que comentabas antes de cómo se activaba el uso neuromuscular por la vía
sensitiva de tipo 1A. Y luego la relación con el circuito gamma, que aquí que comentaba. El circuito gamma es clave para regular la contracción en máximo acortamiento, es decir, en el otro lado del eje, esa activación de las fibras intrafusales son clave para regular esa contracción al otro lado del eje. ¿Vale? Y luego, posibles inhibiciones si solo hay carga en el lado de estrés tensil, es decir, lo que hablábamos, si solo veíamos la parte del bocadillo, de la parte más mecánica del bocadillo, pues evidentemente estamos creando inhibiciones y por lo tanto estamos creando una situación de inestabilidad, que es aguda, pero que al final se facilita y se puede cronificar. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido... Muy bueno el cierre. Me alegro. Bueno, muy pues bueno el cierre. Lo primero de todo, Mario, agradecerte enormemente haber participado. Yo, sinceramente, no me esperaba el nivel que nos has ofrecido. Creía que iba a ser algo más de hablar y el hecho de las presentaciones ha sido todo un lujo. Creo que la gente haya podido disfrutar de esto es espectacular. Agradecer por mi parte a todos los asistentes a la presentación. Muchas gracias también por las preguntas, por todo lo que hemos aportado y por mi parte, pues eso, mucha fuerza, mucho ánimo, que todo esto al final nos hace adaptarnos y ser más fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Te doy un Gracias, saludo Mario, a por todos. todo. Bueno, pues Muchas hasta pronto, gracias. chicos. Muchas Un abrazo a todos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, Mario. Adiós, Mario. Nos vemos, Horacio. Un abrazo. Cristian. Muchas gracias desde Chile. Chao. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Espero que hayas aprendido Gracias. muchísimo. Muchas gracias. A ver, me falta como que termine. Gracias. Hasta pronto, amigos. Gracias. Desde Chile, de Perú. Venga, buenas noches a todos.